Hoy vamos a platicar del tema de las tortugas milenarias. Fíjense ustedes que las tortugas comparten una larga historia con nosotros los seres humanos, pues nos han inspirado por su manera de ser. En Quiligua, que es el idioma, la lengua de los indígenas que vivían o que viven todavía en Baja California Sur, tortuga se dice Tucuypaay, Ja, Paay, U. Fíjense qué bonito y corto nombre para decir tortuga. Bien, vamos a platicar que desde Esopo, ustedes se acordarán de las fábulas de Esopo, aquella famosa de la liebre y la tortuga. Bueno, pues desde Esopo hasta nuestra maestra del preescolar, que usaba los sellitos cuando no trabajaba rápido, ¿se acordarán? Incompleto o trabajó muy despacio, y ahí se acompañaban las tortugas con los caracoles. Hasta los sellos postales. Fíjense que antes de que hubiera correo electrónico, nosotros nos teníamos que escribir cartas en papel y se viajaban de un país o de un estado a otro, de una ciudad a otra, en correo postal. Y las cartas iban en sobres que llevaban estos sellos. Ahí pagabas el viaje según la distancia que tenía que recorrer tu papel. Y bueno, pues ahí tenemos un sello de Vietnam con una tortuga muy bonita. Entonces comenzamos con el primer país o la primer cultura que se inspiraba en las tortugas. Pues vamos a ver que estaban los romanos. Ellos formaron uno de los ejércitos más poderosos de la historia. Y fíjense que ellos usaban para combatir contra sus enemigos la llamada formación tortuga, porque sus escudos los acomodaban para formar como una caparazón de tortuga. Y con eso se protegían de las flechas del enemigo y podían avanzar. No avanzaban muy rápido, pero sí seguros. Y acuérdense que el caparazón de la tortuga, pues esa es la función, es uno de los órganos de los animalitos más eficaces para protegerlos. La tortuga se esconde dentro del caparazón y sus depredadores no le pueden hacer daño. Entonces los romanos usaban esta formación tortuga. Después vamos a ver que en la antigua China las tortugas eran admiradas por su longevidad. Esto es porque vivían muchos años. A veces una tortuga podía vivir y compartir o convivir con 3 generaciones de humanos. Y entonces se usaban caparazones de tortuga como oráculo adivinatorio. Ellos pensaban que podían adivinar el futuro de las personas apoyados por la sabiduría de las tortugas. Después en la India, ellos pensaban que existía una tortuga inmensa, milenaria, que se llamaba Akupara. Akupara sostenía en su caparazón a 4 gigantes elefantes, que a su vez sostenían el mundo. Entonces esa tortuga cumplía un papel muy importante para la humanidad. Sostenía el mundo, imagínense, así de importante era Akupara. También tienen su tortuga sagrada, solo que allá se llama Currua. Ella le dio la victoria a su pueblo, a los vietnamitas, porque fíjense que los chinos entraron en guerra contra los vietnamitas y los querían conquistar. Y cuando ya estaban a punto de perder la guerra, esta sagrada tortuga, Currua, salió de un lago en Hanoi y les regaló al rey de ese tiempo una espada mítica con la que este rey logró vencer a los chinos. Y desde entonces hasta ahora, pues los vietnamitas la veneran, la recuerdan y la quieren, porque saben que esa tortuga, Currua, les devolvió la libertad. Los Mohawk, que son un pueblo en Norteamérica, ellos también hablan en sus leyendas y cuentos antiguos de una tortuga inmensa que sostenía el mundo, así como Akupara en la India. Pero dicen que esta tortuga era la causante de temblores y sismos. Cuando la tortuga se sacudía, venían los temblores.
Y ellos mismos, este mismo pueblo, hablaban de la existencia del clan de la tortuga. Decían que era un grupo de personas especiales, personas que eran confiables, tranquilas, cautas, es decir, que eran muy precavidas, no andaban como quiera, miraban primero que no hubiera peligro y entonces actuaban. Además eran pacientes, sabían esperar para el momento oportuno. Metódicas quiere decir que hacían todo con orden, paso tras paso, no en desorden. Y además que defendían a la madre tierra. Y bueno, pues es que así son las tortugas. Entonces el clan de la tortuga era ese grupo de personas que parecían, por su forma de ser, inspiradas por las tortugas. Aquí en México, en Yucatán, todavía están los pueblos mayas, pero había leyendas muy antiguas de los antiguos mayas que hablan del dios maya del maíz. Y cuentan, hay de hecho dibujos como ese que vemos ahí en la pantalla, donde fíjense, el dios del maíz, el dios maya, nace del caparazón de una tortuga, pensando en que la tortuga es como el ideal de la fertilidad. Entonces la gran tortuga le regaló a la humanidad al dios del maíz. Y gracias a eso, pues se alimenta de tu tortillita. También en las pirámides mayas, allá en Yucatán, podemos ver tallas de tortuga sobre piedra, es decir, dibujos sobre piedra, tallada, labrada la piedra, donde se ven las tortugas. Imagínense lo importante que eran las tortugas para los mayas, que adornaban sus grandes edificios con tortuguitas. En Honduras hay un parque que se llama La Concordia, en un lugar que se llama Tegucigalpa. Y ahí tienen una escultura monumental de piedra con una tortuga milenaria. ¿La alcanzan a ver qué grandota tortuga? Pues ahí también las tortugas eran importantes, por eso se merecían el honor de tener sus propias esculturas. Y aquí en México otra vez, hablando de los nahuas, los mexicas, ellos también tienen leyendas y todavía se cuentan estas leyendas sobre el dios nahua del maíz. Este dios se llamaba Xicomezochitl y él era un niño muy travieso y en alguna ocasión, en una de sus aventuras, se perdió, quedó muy lejos de su casa y tenía que cruzar un río muy, muy ancho. Y una tortuguita se ofreció a cruzarlo. El niño se subió a su caparazón, imagínense qué grande era la tortuga, de manera que el niño se pudo trepar al caparazón de la tortuga y la tortuga lo cruzó a salvo por ese ancho río. Y en agradecimiento, este dios le dibujó todos los trazos que tiene el caparazón de la tortuga y por eso hasta el día de hoy tiene ese hermoso caparazón con los dibujos que le hizo Xicomezochitl. Y bueno, aquí tenemos otra escultura también de un pueblo mexicano, en México. Esta escultura es muy simpática porque tiene el cuerpo de tortuga, pero tiene la cara de una persona. Y si ustedes entran a esa liga que les puse ahí, del INA Mediateca, la van a ver bailar. ¿Se animan? Gran espíritu tortuga, te invito a mi vida. Busco tus lecciones de tremenda paciencia. Busco tus lecciones de estabilidad. Busco tus lecciones en la orilla. Guíame por ese lugar donde el agua toca la tierra, el espacio entre el movimiento y la quietud. Recuérdame que llevo todo lo que necesito conmigo en todo momento. Despierta mis sentidos para que esté preparado para las oportunidades a medida que llegan. Ayúdame a confiar en que todo pasa cuando y cómo debe hacerlo. Protégeme del daño y comparte tu sabiduría primordial. Por favor, ayúdame a recordar que mi casa está y va conmigo, a donde quiera que vaya. Madre Tortuga, te llamo.